Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 20 de enero. Hoy celebramos la memoria libre de San Sebastián Mártir y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan el hermano de Santiago, a quien puso por el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial 20 de enero. Recordemos que hoy celebramos la memoria libre de San Sebastián Mártir. Y antes de entrar de lleno al Evangelio que hemos escuchado hoy, quiero leer un poco acerca de este grande santo. San Sebastián, como soldado romano, hacia el año 256, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados. Por esto fue denunciado ante el emperador, quien lo condenó a morir atado a un árbol mientras le disparaban con flechas, cerca del año 287. El emperador Constantino hizo construir en su honor una basílica y tan pronto sus restos fueron trasladados allí, la peste que azotaba a Roma cesó. Desde entonces se le invoca en tiempos de peste, de hambre y de guerra, que por intercesión de San Sebastián Mártir, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este viernes penitencial, hemos escuchado una parte del Evangelio según San Marcos, que es la continuación de lo que hemos venido escuchando. Hoy escuchamos los versículos 13 hasta el 19 del capítulo 3. Y en esta perícopa encontramos la institución de los 12 apóstoles. Es importante, mis hermanos, aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que nos dice el versículo 13, que subió al monte y llamó a los que él quiso. Y el Señor subió al monte, ¿para qué? Para orar. Lucas, en el capítulo 6, versículo 12 de su Evangelio, nos lo dice de esta manera. Recordemos que Lucas es el evangelista que nos muestra esa dimensión hermosa de Jesús, que es el Jesús orante. Dice Lucas 6:12, por aquellos días se fue él al monte a orar y pasó la noche en la oración de Dios. Vea qué bonito esto. Lucas nos muestra esa dimensión hermosa de Jesús siempre orando. Marcos pues no lo dice, pero ¿a qué sube el Señor al monte? Pues a orar. Recordemos que bíblicamente subir al monte, poner los ojos en el monte, significa entrar en la presencia de Dios. Salmo 121, alzo los ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces el Señor sube al monte
para hacer oración. Y pasó toda la noche en oración. Después el Señor llamó a los que Él quiso, es decir, de todos los discípulos del Señor, de todos los que lo habían acompañado desde el bautismo de Juan, como lo va a decir Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en adelante, cuando van a hacer la institución o la sustitución de Judas, dice lo siguiente, vean. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con él, con el mismo propósito, era de 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Vea qué interesante esto, mis hermanos, porque está hablando de Judas el Iscariote, que fue nombrado de últimas en la lista que nos propuso a nosotros el evangelista San Marcos. Este pues, con la paga de su crimen, compró un campo, y cayendo de cabeza reventó por medio, y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron, hasta el punto que llamaron aquel terreno en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos. Después, mis hermanos y mis hermanas, continúa diciendo: por tanto es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros al cielo, uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Entonces es importante, porque estas personas que habían acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta ese momento eran ya una gran muchedumbre, una multitud grande de discípulos. El Señor está orando, baja del monte, el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Y es bonito ver cómo el Señor llama a los que Él quiere para que estén con Él. Y así como el Señor está orando, es un ejemplo que el Señor da, llama a aquellos para que también estén en profunda oración, para que estuvieran con Él. Estar con el Señor es estar en oración. Y entonces dice el versículo 14, instituyó 12. Recordemos que el número 12 es un número bastante interesante al interior del pueblo de Israel. Las 12 tribus del Antiguo Testamento. Ahora el Señor escoge a 12 que van a ser los representantes del nuevo pueblo de Dios, que es la Santa Iglesia Católica. Entonces instituye a 12 para que estuvieran con Él. Vea que los escoge y vuelve a repetir, para estar con Él y para enviarlos a predicar. Vea que el Señor se ha mostrado hasta el momento ejerciendo un ministerio bastante interesante, predicando, sanando, liberando, haciendo signos, prodigios, milagros, portentos, sanaciones, curaciones, muchas cosas hace el Señor. Ahora el Señor llama a 12 para que estén con Él y para enviarlos, enviado apóstol, para enviarlos a que hagan lo mismo que el Señor ha venido haciendo, es decir, les comparte su ministerio. Y eso es importantísimo, porque aquellos que nos dedicamos a esto que vamos a leer, lo que hacemos es seguir extendiendo el reino de Dios a través del ministerio de Jesús de Nazaret. Yo les llamo, mis hermanos y mis hermanas, a esto, no solamente la vida pública de nuestro Señor, sino que es la acción pastoral de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vean, los envió para predicar. Lo primero que hay que hacer es predicar la palabra de Dios. Pero también les dio poder, y esto es importante, mis hermanos, poder de expulsar demonios, es decir, les da el don de liberación, los manda a rezar exorcismos, a expulsar demonios con el poder del Señor. Y ya después el mismo evangelista nos lo va a decir a nosotros de una manera muy bonita, cómo el Señor sale o envía a sus apóstoles y ellos salen para expulsar demonios, para sanar, para liberar, entre otras cosas. Lucas en el capítulo 9, versículo 1 en adelante nos lo va a decir. San Mateo en el capítulo 10, versículo 1 en adelante nos va a decir cómo el Señor los asocia verdaderamente con su poder de predicar, de sanar y de liberar. Y entonces el Señor instituye a 12. 12, se lo repito,
el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y puso primero, Simón, el nombre de Pedro, ¿no? Entonces, siempre que encontramos la lista de los apóstoles, de los 12 apóstoles, siempre Simón va de primeras. Es la cabeza de los apóstoles. Es el papa, el príncipe en medio de los apóstoles, el primero en medio de sus iguales. Y vamos a ver que Judas el Iscariote siempre va a ocupar el último puesto. Sin embargo, vean, entonces puso a Simón el nombre de Pedro. Vienen los dos hijos de Zebedeo, Santiago y San Juan, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijo del trueno, ¿no? Por aquello de que los samaritanos no querían recibir a Jesús, y entonces le dicen los hijos del trueno a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo sobre ellos? Y es interesante cómo el Señor les pone a estos hombres hijos del trueno, porque verdaderamente tenían un poder espiritual impresionante. Después siguen Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, que vimos cómo el Señor llama la vocación de Mateo de Leví en el capítulo 2, versículo 13, a Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Ya lo vimos nosotros, lo que pensaba Pedro de Judas, ¿no? Se ganó un puesto privilegiado en nuestro grupo, sin embargo, vendió al Señor y Salvador Jesucristo. Esta institución de los 12 apóstoles, mis hermanos y mis hermanas, nos enseña que la Iglesia Católica es apostólica. Esos son uno de los atributos de la Iglesia. Una, santa, católica y apostólica, ¿no? Una, porque su fundador es uno, Jesús. Santa, porque su fundador es santo, ¿no? Católica, porque tenemos que llegar a todas las naciones, universal. Y apostólica, porque el fundamento sobre el cual el Señor va a fundar su Iglesia es los apóstoles. Algunos dicen, no, el fundamento es Cristo. No, Cristo es la cabeza de esta iglesia, pero la base sobre la cual el Señor va a poner su iglesia, va a ostentar su iglesia, es apostólica. Y aquí vemos cómo el Señor instituye a estos apóstoles, los llama a estos 12, los envía. La palabra apóstol significa enviado, los envía a predicar, a expulsar demonios y a sanar a los enfermos. Pidámosle al Señor hoy que a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María, nosotros también podamos seguir extendiendo el reino de Dios desde esta comisión, desde este envío que el Señor Jesús hace con sus apóstoles. Pero antes de expulsar demonios, antes de predicar la palabra, tenemos que aprender siempre a estar primero con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Aquí estoy, Espíritu Santo de Dios, para recibir tu asistencia y como María Virgen ser renovado por la gracia santificante que me traes. Aquí estoy, Santo Espíritu de Dios, para discernir el sentido de la palabra divina que hoy recibo y necesito actualizar para mi vida. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial 20 de enero. Recordemos que celebramos la memoria libre de un grande santo, San Sebastián, mártir, y le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo los deseos de nuestros corazones se hagan realidad y que nosotros aprendamos a estar con el Señor para hacer siempre su santa voluntad. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo, mañana y pasado mañana, sábado y domingo, 21 y 22 de enero, estaremos predicando en la Granja La Inmaculada. La Granja La Inmaculada es un refugio fiel, un refugio sacerdotal, que Dios nos ha inspirado a construir. Ya desde el 2020 iniciamos su construcción y ya vamos avanzados, muy avanzados, por eso
podemos celebrar los congresos en este lugar. Los invitamos a todos ustedes. Vamos a hacer oración por los enfermos, por los oprimidos. Vamos a estar predicando junto con el hermano Narciso Ramírez. Algunos hermanos de México dirán: padre, ¿y cuándo viene a México? Vea, si Dios lo permite y podemos llegar 11 y 12 de febrero, 11 y 12 de febrero en Jalisco, Cajititlán, fraccionamiento Tres Reyes. Estaremos también desde la mañana hasta la noche predicando, orando por todos y cada uno de ustedes y pidiéndole al Señor que esto que leímos hoy se haga realidad, que podamos predicar, expulsar demonios y sanar a todos los enfermos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María. Recuerden también, mis hermanos, que estamos pidiendo una ayuda económica. Extiéndanos una ofrenda voluntaria para seguir adelante con nuestras obras de caridad y de evangelización. Queremos construir la casa sacerdotal Teotocos en la Granja La Inmaculada y necesitamos que ustedes extiendan su ayuda económica. Algunos dirán: ¿y cómo puedo hacer, padre, para hacérsela llegar? En pantalla les hemos dejado las cuentas bancarias, los medios digitales de donación. Recuerden PayPal, que es un medio muy seguro para hacer pagos y donaciones, y de esta manera nos pueden extender su valiosa ayuda. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al 100%. Mis hermanos, ahora quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.